Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que mientras está caminando por la región de Galilea acompañado solo por sus discípulos, hace por segunda vez el anuncio de su pasión, muerte y resurrección, hechos que le esperan en Jerusalén. Su propósito es prepararlos para enfrentar esa triste y dura experiencia y para que después de su ascensión al Padre ellos continúen su misión. Jesús está hablando muy claro y sin tapujos sobre su suerte violenta y próxima, pero los discípulos no comprenden. Y lo peor es que no tienen la confianza suficiente para hacerle preguntas. A pesar de que ellos por largo tiempo hayan sido testigos presenciales del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal, de su entrega generosa en favor de los últimos y marginados de la sociedad, y a pesar de que hayan escuchado sus enseñanzas, sin embargo, siguen encerrados en la visión de un Mesías político y militar. Por eso no pueden entender ni aceptar que Jesús se presente como el Mesías servidor y sufriente. Jesús no quiere dejar duda. Por eso, una vez llegado a la casa en Cafarnaún, pregunta a sus discípulos, ¿de qué hablaban en el camino? Seguramente él se había dado cuenta del argumento de su conversación, pero ahora quiere que ellos se manifiesten abiertamente. A pesar de su insistencia, ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. El contraste entre ellos es muy claro. Mientras Jesús está empeñado en anunciar su próxima muerte y pasión, los discípulos están discutiendo para ver quién entre ellos tiene la primacía. Su miedo de hablar indica que ellos no tienen el valor de sincerarse y de preguntarse lo que en verdad están buscando. Además, se están dando cuenta que sus aspiraciones no están en sintonía con el plan de Dios. Jesús entonces nuevamente toma la iniciativa, se sienta y llama a los 12. El sentarse es una actitud propia del Maestro en el acto de enseñar. Por eso Él convoca a sus discípulos y les dice, ¿quién quiere ser el primero? Debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Esta enseñanza de Jesús deja bien en claro cuál es la verdadera grandeza en la comunidad de los discípulos y cuál es el sentido evangélico de la autoridad. Ser el primero implica hacerse el último y servidor de todos, siguiendo el ejemplo de él que a pesar de ser el Hijo de Dios, se despojó de su condición divina para asumir la condición humana y ponerse al servicio de todos. Jesús no condena el legítimo deseo de desarrollo y progreso humano, sino que presenta una vía nueva para hacerlo realidad, una manera muy distinta de la mentalidad del mundo. Si alguien quiere sobresalir, no debe hacerlo a costa de los demás, sino en favor y en bien de los demás, y con una actitud concreta de servicio, disponibilidad, entrega y gratuidad. Entre estas dos formas de sobresalir hay mucha diversidad. La voluntad mundana de poder promueve una situación donde uno se impone y los demás sirven.
donde uno sale vencedor y los demás son derrotados, y donde uno domina y los demás son sometidos. Y en toda la historia de la humanidad y hasta el tiempo presente tenemos innumerables ejemplos de las consecuencias nefastas de esta forma equivocada de entender el poder. Sistemas dictatoriales, divisiones, luchas fratricidas y guerras. A esta temática se hace eco también el pasaje de la carta de Santiago que acabamos de escuchar. Este autor sagrado, ante las divisiones y pugnas presentes en la comunidad, se cuestiona y busca encontrar la causa de estos problemas. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas entre ustedes? En su respuesta, él habla también de los dos tipos de pensamiento y maneras de enfrentar la realidad. El primero es fruto justamente de la mentalidad terrena, sensual y maligna, que provoca divisiones, conflictos y sobre todo situación de tensiones en el corazón humano, que lo hace vivir insatisfecho. Ustedes, dice el autor, ambicionan y si no consiguen, matan, envidian. Y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. En cambio, la segunda manera de pensar y actuar, inspirada en la sabiduría divina, lleva a la vida verdadera y se manifiesta a través de las virtudes de la tolerancia, la compasión, la sinceridad, y todo esto produce frutos de justicia y de paz. Y Jesús además nos dice que como remedio a las pasiones de la codicia y de la ambición que acechan nuestro corazón, hay que asumir la actitud de servicio hacia los demás. En el servicio todos nos beneficiamos recíprocamente de las capacidades y talentos de los unos y de los otros. Al sobresalir en el servicio, en vez que ensalzarnos por encima y a costa de los demás, nos elevamos y nos hacemos grandes todos juntos. Es el ejemplo que el mismo Jesús nos ha dejado viniendo a este mundo, no para ser servido, sino para servir. Este es el secreto de sobresalir y dar sentido a nuestra vida. Cumplir la vocación de servicio que nos propone Jesús, vocación de servicio. Luego Jesús corona su enseñanza con un gesto muy ilustrativo. Toma un niño, lo pone en medio de los 12 y les dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Jesús, al identificarse con un niño que en la sociedad hebraica de entonces no tenía derecho alguno, se identifica con todos los privados de derechos y los marginados. Por eso, lo decisivo no es saber quién es el más grande, como estaban buscando los discípulos, sino poner en el centro de interés de la comunidad y la sociedad a la persona más débil que debe estar al centro de sus atenciones. Hoy, a través de la palabra y el gesto de Jesús, Dios se nos ha revelado en la eminente dignidad del pequeño y la grandeza del siervo. Esta verdad vuelca la lógica de las prioridades, los roles y los honores de nuestro mundo. La cercanía de Dios no se mide por el metro del poder, la investidura o el cargo, sino por el de la acogida de los pobres, la ayuda a los débiles, la solidaridad y la atención a las heridas de los humillados. Esto significa que cuando acogemos a uno de los hermanos marginados y los servimos en el nombre de Dios,
no estamos haciendo un don, sino que recibimos a Jesucristo mismo, el don más grande. Con este espíritu de servicio el Señor nos llama a acoger a los hermanos y hermanas indígenas, mayores, niños, mujeres y ancianos que desde varios días están marchando hacia nuestra ciudad. Que encuentren nuestros corazones abiertos y manos solidarias, que no les falte una ayuda humanitaria y sanitaria y que sean escuchados por las autoridades en sus justas demandas en defensa de su tierra y territorio, su identidad cultural y sus formas de organización y normativa propia. Jesús nos ha puesto hoy ante el gran desafío de dar testimonio de una nueva manera de realizarnos sobre personas, sobresaliendo en el servicio a los demás, a la comunidad y en particular a los que la sociedad considera los últimos. Es un reto muy grande que no podemos lograr con nuestras solas fuerzas. Por eso pidamos a Dios que venga en nuestro socorro y nos confirme en nuestro propósito, confiando que, como nos dice el Salmo de hoy, el Señor es nuestra ayuda y nuestro apoyo verdadero. Amén.